Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestro interés y por estar aquí con nosotros hoy. Y yo soy Cristina Espallargas, directora de comunicación de Fundación GAEM. Quiero agradecer también especialmente a la doctora Mireia Sospedra su colaboración desinteresada y su iniciativa para ofrecernos este curso sobre nutrición. Hoy es la primera sesión, es un curso que se va a prolongar una vez al mes y va a durar aproximadamente hasta el mes de abril, poco después de Semana Santa. Vamos a hacer dos partes para que no sea pesado. Vamos a hacer una primera parte de 25 minutos y habrá un pequeño descanso de 5 minutos y después seguiremos con la segunda parte. Y al final de la segunda parte podremos transmitir a la doctora pues, las preguntas sobre los temas que no hayan quedado claros de lo que se ha explicado hoy. Entonces, hoy la doctora Sospedra nos hará una introducción y nos explicará pues, bueno, conceptos clave de nutrición, conceptos esenciales, y después también cómo funciona el tracto digestivo. Y bueno, os dejo con ella y como os he dicho antes, cualquier pregunta o cualquier cuestión que tengáis, un problema, a través del chat somos varias personas que lo estamos siguiendo y os daremos una respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias Cristina por la introducción. Lo primero quiero deciros que es para mí un placer estar hoy aquí con todos vosotros y quiero agradecer también a la Fundación GAEM pues el haber apoyado esta iniciativa y a todos vosotros pues el interés y el estar hoy aquí compartiendo conmigo esta primera sesión del taller. Como no sé, o del curso, como no sé si todos tuvisteis ocasión de ver el vídeo que hicimos de introducción, me gustaría presentarme de forma breve. Mi nombre es Mireia Sospedra Ramos y soy investigadora en la Unidad de Neuroinmunología y Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Zúrich. Soy inmunóloga y llevo unos 20 años trabajando en esclerosis múltiple. También tengo un máster en comunicación científica y un máster en nutrición, pero no soy nutricionista. Por ello, el enfoque del curso no va a ser tanto en recomendaros qué alimentos os convienen y qué alimentos deberíais evitar, sino lo que nos gustaría es que cuando acabe el curso tengáis una visión global de cómo funciona la nutrición, de cómo funciona vuestro organismo, de cómo puede alterarse en aquellos que padecéis esclerosis múltiple por la enfermedad y que esto os permita entender mejor los consejos que, por ejemplo, después os darán nutricionistas o cuando leáis artículos o información relacionada con nutrición, ya sea en los medios o en revistas. Para ello, el curso estará organizado en los siguientes temas. Primero, simplemente os daré unos conceptos básicos de nutrición. Hoy hablaremos de la complejidad del tracto digestivo. En las próximas sesiones veremos los nutrientes que pasa una vez se han digerido y absorbido, el intestino como nuestro segundo cerebro. También veremos el efecto de las hormonas sobre la nutrición. Dedicaremos un día a la microbiota intestinal, que estoy seguro que os interesa a muchos de vosotros. También veremos los mecanismos patogénicos en esclerosis múltiple y cómo podemos influenciarlos a través de la nutrición. Y por último, pues hablaremos de lo que es una alimentación saludable y en particular que puede beneficiaros a los pacientes con esclerosis múltiple. Empezamos pues con estos conceptos básicos y el primer concepto es nutrición. Nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo vivo, en nuestro caso el ser humano, digiere, absorbe y utiliza las sustancias, es decir, los nutrientes que encuentra en los alimentos. ¿Y para qué utiliza estos nutrientes? Pues los utiliza con varias funciones, con una función energética, es decir, los nutrientes principalmente los utilizamos para obtener la energía que necesitamos para funcionar. También pueden tener una función estructural para construir estructuras, tejidos, por ejemplo, cuando crecemos, las mujeres cuando engendramos un hijo,
cuando, por ejemplo, tenemos una herida y se ha de regenerar el tejido, por ejemplo, para que crezca nuestro pelo, las uñas, y luego también pueden tener una función reguladora. ¿Y qué es la alimentación? La alimentación es un proceso educable, consciente y voluntario. Esta es la gran diferencia con la nutrición. La nutrición no es voluntaria, no es controlada. Nosotros no podemos controlar cómo digerimos y absorbemos los nutrientes. La alimentación es totalmente voluntaria. Escogemos qué alimentos queremos ingerir, cómo los queremos ingerir, cómo los preparamos y en qué cantidades. Y lo hacemos para obtener nutrientes para satisfacer nuestras necesidades vitales. Basado en esto, tenemos que los nutrientes son componentes de los alimentos que necesitamos para vivir y los alimentos son fuente de nutrientes. Así tenemos alimentos, son por ejemplo el pan, la carne, la mantequilla, los vegetales, el queso. Estos alimentos contienen nutrientes. Dependiendo del alimento, pues son ricos en un tipo u otro de nutrientes. Por ejemplo, el pan es muy rico en carbohidratos, la carne en proteínas, la mantequilla en lípidos, los vegetales en vitaminas y fibra, el queso contiene proteínas y lípidos. Cada alimento está enriquecido en diferentes tipos de nutrientes. Los nutrientes más importantes son el agua, los hidratos de carbono o carbohidratos, el pan, por ejemplo, es un alimento rico, las proteínas y los lípidos. Estos tres nutrientes son los más importantes para obtener energía y esto es lo que se llaman los macronutrientes. Luego hay otros nutrientes que también son muy relevantes, como pueden ser minerales, vitaminas, antioxidantes, fibra, que no se utilizan tanto para obtener energía, pero tienen otras funciones. Proteínas, lípidos y minerales también son muy importantes o tienen una importante función estructural, mientras que vitaminas y minerales tienen una importante función reguladora. La nutrición es un proceso bastante complejo en el que intervienen diferentes sistemas. Empieza con la ingestión de los alimentos. Una vez se han ingerido, los alimentos pasan al sistema digestivo, donde se digieren y en el intestino se absorben los nutrientes que pasan a sangre. De la sangre circulan por todo el organismo y tienen acceso a los lugares, a los órganos que los necesitan. La obtención, por ejemplo, de energía o la utilización de nutrientes se hace mediante el metabolismo de los nutrientes. Hay parte de los alimentos que no se puede digerir más, se excreta en forma de heces, esto lo hace el sistema digestivo, y también del metabolismo de los nutrientes también se producen productos de desecho que en este caso los elimina el sistema urinario. Hay otros dos sistemas que también son muy relevantes en la nutrición, controlándola, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino son las hormonas que no solo determinan nuestra diferenciación sexual, sino que además también controlan nuestras necesidades energéticas. Y introducidos estos conceptos básicos, vamos a empezar con el primer tema, que es la complejidad del sistema del tracto digestivo. Y este primer tema se divide en varios subtemas. Primero veremos la anatomía del sistema digestivo, veremos los diferentes órganos y partes del sistema que existen. Luego veremos cómo funcionan, la fisiología, cómo se produce la digestión y la absorción de los macronutrientes. Y por último comentaremos algunas consideraciones sobre lo que ocurre en el baño, sobre la defecación y sobre las heces. Empezamos pues con la anatomía. El tracto digestivo se inicia en la cavidad bucal. En la cavidad bucal tenemos los dientes, la lengua y las glándulas salivares. No voy a enseñaros dónde están los dientes ni la lengua porque todo el mundo sabe perfectamente dónde están, pero igual no todo el mundo tiene claro dónde están las glándulas salivares. Por eso os voy a enseñar su ubicación.
Existen varios tipos de glándulas salivares. Están las glándulas sublinguales, que se encuentran debajo de la lengua, y las glándulas submandibulares debajo de la mandíbula. Y luego hay las glándulas salivares parótidas, que se encuentran en las mejillas, en la parte interior, en ambos lados, y se sitúan más o menos donde las dos mandíbulas se unen. De hecho, con la lengua, si tocáis esa zona, podéis notar como una pequeña protuberancia. Hay gente que cree que eso es porque se han mordido, pero no, son las glándulas salivares. De hecho, todas las personas tenemos las mismas protuberancias más o menos en la misma posición y corresponden a las glándulas parótidas. Después de la cavidad bucal encontramos el esófago. El esófago es un tubo que comunica esta cavidad bucal con el estómago. Es un tubo relativamente estrecho, únicamente mide 2 centímetros de diámetro, y el esófago comunica, como digo, con el estómago. El estómago es como un saco con una forma bastante original, y el esófago no comunica con el estómago. En la mitad del estómago se cree que es para evitar que cuando presionamos el estómago la comida pueda salir fácilmente de nuevo hacia el esófago. Y también se cree que esta forma tan peculiar es para facilitar la digestión, porque los líquidos bajarían como más directamente hacia el intestino, que no necesitan tanta digestión en el estómago, mientras que los alimentos sólidos se quedarían más en la zona media del estómago. Aquí podéis ver una imagen en 3D, más o menos dónde se situaría el estómago. De hecho, se sitúa más arriba de lo que mucha gente se cree. Se situaría entre el pezón izquierdo y donde acaban las costillas en el lado derecho, justo por debajo del corazón y los pulmones. Eso es por lo que a veces después de comidas copiosas podemos sentir que nos cueste respirar. Y como digo, está bastante más arriba de lo que mucha gente cree. Hay gente que todavía pone la mano en el abdomen y dice, ay, me duele el estómago, cuando en el abdomen no está localizado el estómago. A continuación del estómago tenemos el intestino. El intestino tiene dos partes, lo que conocemos como intestino delgado, que mide entre 5 y 7 metros, y este intestino se enrosca sobre sí mismo para ocupar un volumen pequeño. Y también tenemos el intestino grueso, que es lo que se conoce también con el nombre de colon, que finaliza en el recto y en el ano. Aquí podéis ver en esta imagen ambos intestinos, en esta imagen en 3D, y como podéis ver ocupan bastante espacio en el abdomen. El intestino delgado, a su vez, se divide en varias partes, en 3 partes, que son el duodeno, que es la parte que conecta con el estómago, la primera, donde se produce la mayor parte de la digestión y de la absorción de nutrientes. Luego está el yeyuno, que es la parte intermedia, y por último el ilion, que es la parte que conecta con el intestino grueso, con el colon. El intestino delgado es un órgano muy complejo. Mucha gente cuando piensa en intestinos piensa en tripas, piensa en heces, en bacterias, en mal olor. Eso es todo lo contrario de lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es sumamente limpio, no hay bacterias, no hay heces. De hecho, el intestino delgado necesita limpiarse de forma periódica, y únicamente puede limpiarse cuando no hay nada de alimento en su interior. Es por ello por lo que no se recomienda estar comiendo continuamente, porque no dejaríamos que el intestino delgado se limpiara. De hecho, el intestino delgado, cuando se limpia, hace un ruido muy peculiar que mucha gente asocia con tener hambre. Ese ruido no corresponde a tener hambre, corresponde a que el intestino delgado se limpia. Pero como solo puede hacerlo cuando hace bastante tiempo que no comemos, es por lo que mucha gente lo asocia con tener hambre. El intestino delgado, como digo, es un órgano complejo que presenta una arquitectura muy sofisticada, y podemos
considerarlo una obra de ingeniería. Si miramos en más detalle cómo es este intestino, su interior, sería una imagen como la que os muestro en esta diapositiva. La superficie del intestino no es lisa, sino que tiene unas protuberancias. Y esto lo hace el intestino para incrementar la superficie que tiene para absorber los nutrientes tras la digestión. Si miramos en más detalle estas protuberancias, vemos que además cada una de ellas, su superficie también forma repliegues, repliegues que se conocen con el nombre de vellosidades. Cada uno de estos repliegues, a su vez, está formado por células y cada una de estas células, en su parte apical, es decir, en la parte que da al interior del intestino, también forma repliegues que se llaman microvellosidades. Todo esto el intestino lo hace, como he dicho anteriormente, para incrementar la superficie de absorción de nutrientes. Ese es el principal objetivo. Si como el intestino tiene unos 7 metros de largo, con todas estas con todos estos repliegues, si los estirásemos, sería el equivalente a tener un intestino de 8 kilómetros, lo cual, como os podéis imaginar, hace que la eficiencia de absorción sea realmente muy alta. El intestino grueso, el colon, también tiene varias partes. Tiene por un lado el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y finalmente el recto. En el colon no existe una digestión de los alimentos tan importante como en el intestino delgado y tampoco absorción. De hecho, lo que llega al colon de alimentos ya está prácticamente todo lo que se podía digerir digerido, pero en el colon lo que sí tenemos es la microbiota intestinal que acaba de digerir ciertos alimentos. Se producen también nutrientes como vitaminas y como ácidos grasos de cadena corta de esta digestión por parte de las bacterias de los restos de alimentos, y también hay cierta absorción a nivel de colon de estas vitaminas y estos ácidos grasos. Pero como es mucha menor que la que tiene lugar en el intestino delgado, en realidad el colon no necesita una arquitectura tan sofisticada como la que hemos visto en el intestino delgado, y no tiene ni vellosidades ni microvellosidades. El apéndice es que se sitúa en esta zona, en el ciego, se considera que es una reserva de las bacterias que pueblan el colon. Cuando por alguna enfermedad o, por ejemplo, por un uso abusivo de antibióticos eliminamos la microbiota del colon, se cree que ésta se vuelve a repoblar a partir de bacterias que están de reserva en este apéndice, que podríamos llamar bacterias buenas. Si en un momento determinado hay bacterias patógenas que colonizan este apéndice, que se multiplican, proliferan y ocupan el lugar de las bacterias buenas, se puede producir una inflamación de este apéndice, una infección, que es lo que todos conocéis con el nombre de apendicitis, y que es muy grave, puede ser incluso letal, y para solucionarlo lo que se hace es que se extirpa este apéndice. En la nutrición, en el proceso digestivo, hay otros órganos, además del tracto digestivo, importantes que intervienen. Uno de ellos es el hígado, que como podéis ver es un órgano de un tamaño considerable y es un órgano que se sitúa por encima del estómago. Y otros dos órganos también relevantes e importantes en la digestión son el páncreas y la vesícula biliar. Aquí tenéis una imagen de dónde se sitúan.
El páncreas se sitúa por debajo del estómago y se conecta con el intestino delgado, y la vesícula biliar conecta el hígado con el intestino. Todos estos son órganos importantes en el proceso de digestión. Y ahora vamos a ver un poco cómo se produce esta digestión, cómo intervienen estos órganos y cómo se produce la absorción de nutrientes. La digestión se inicia en la boca, en la cavidad bucal, cuando ingerimos los alimentos. Y los primeros que intervienen en la digestión son los dientes a través de la masticación. Cuando empezamos a masticar es cuando empezamos a digerir los alimentos. Los dientes están recubiertos por esmalte, que es la sustancia más resistente que nuestro cuerpo puede producir, y es necesaria porque en la zona de las muelas la presión que los dientes hacen para masticar los alimentos es la misma que haría una persona con un peso de 80 kilos sobre estos alimentos. Por eso se necesitan los dientes estar protegidos por una sustancia muy dura como es el esmalte. A continuación, también participa en la digestión la lengua. Lo que hace la lengua básicamente es mezclar la comida, recuperar todos esos pequeños trozos que pueden quedar en diferentes zonas de la cavidad bucal entre los dientes, y la lengua es un músculo y es el músculo más flexible que tenemos en el cuerpo humano. Además de la lengua y los dientes, también participan en la digestión las glándulas salivares. Si recordáis, teníamos las glándulas salivares sublinguales y submandibulares. Estas glándulas producen saliva de forma continua todo el tiempo y son las principales responsables de la acumulación de sarro. La saliva contiene calcio, porque el calcio es importante para mantener el esmalte de los dientes, pero como efecto negativo puede acumularse en la forma de sarro. Y estas glándulas, especialmente las sublinguales, son las principales responsables del sarro. Por eso el sarro aparece principalmente en los dientes, en la parte inferior, en los dientes frontales, al lado de las glándulas salivares sublinguales. Las glándulas salivares parótidas, sin embargo, no producen saliva de forma continua, sino que producen saliva cuando comemos, y esto es porque la saliva también participa en el proceso de digestión. Participa en primer lugar lubricando la comida y haciendo más fácil pues que se vaya disgregando el alimento a través de la masticación. Pero no solo eso, sino que la saliva también contiene proteínas que ayudan a digerir los alimentos. En concreto, la saliva contiene una proteína que es una enzima, amilasa, que participa en la digestión de los carbohidratos, del macronutriente carbohidrato. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para explicaros qué son los enzimas, porque son muy importantes en la digestión y es importante que vosotros tengáis claro su función, porque van a salir en diferentes momentos de la charla. Imaginaros que tenemos los alimentos con sus nutrientes y que estos alimentos imaginemos que fuesen un collar de perlas. Los enzimas que digieren estos nutrientes serían como una tijera capaz de cortar el collar de perlas, y lo que obtenemos por la acción de esta enzima son las biomoléculas, que son la unidad mínima que compone estos nutrientes. En el caso del collar de perlas, la unidad mínima sería una perla. Los enzimas cortan los diferentes nutrientes. Los enzimas que cortan los hidratos de carbono se llaman amilasas, cortan los hidratos de carbono en las unidades mínimas, que básicamente es glucosa, son monosacáridos, pero es glucosa. Los enzimas que cortan las proteínas se llaman proteasas y las cortan en la unidad mínima, que son los aminoácidos,
y los que cortan los lípidos, que se llaman lipasas, los cortan en las unidades mínimas, que en este caso son ácidos grasos y glicerol. Como decía, en la saliva ya hay uno de estos enzimas, ya hay una de estas proteínas que corta los carbohidratos en unidades mínimas en monosacáridos. En la saliva, además, tenemos algunos componentes de la sangre, porque la saliva se genera a partir de la sangre y por ello hay algunos elementos, especialmente del sistema inmune, que pasan a la saliva. Esto es importante porque la saliva está en primera línea de defensa. Cuando entran alimentos pueden entrar patógenos y la saliva forma una barrera y por ello el sistema inmune le da a esta saliva diferentes elementos para que combata a posibles patógenos que puedan entrar a través de la boca. Uno de estos elementos, como digo, son los anticuerpos que recibe de la sangre. Pero además hay otras sustancias. Por ejemplo, la saliva también contiene mucinas. Las mucinas son lo que nos permiten hacer esas burbujas con la saliva que hacen mucho los bebés. Son unas sustancias que actúan como un pegamento y aglutinan bacterias, atrapan bacterias. Además, en la saliva también hay otras proteínas con acción bactericida que lo que hacen es que matan a las bacterias que atrapan estas mucinas. En la saliva y en la cavidad bucal también hay bacterias que básicamente lo que hacen son bacterias no patógenas y ocupan el lugar, evitando que este lugar lo ocupen bacterias que sí pueden ser patógenas. Por eso nos resultan útiles. Como por la noche se segrega menos saliva, las bacterias normalmente por la noche se multiplican. Por ello es importante lavarse muy bien los dientes antes de ir a dormir para que la cantidad de bacterias sea mínima al iniciar y haya menos bacterias que puedan proliferar por la noche. Y de la misma manera es importante lavarse la boca por la mañana para eliminar ese exceso de bacterias que hayan proliferado durante la noche. Por último, en la saliva, que como veis es muy interesante, también contiene una sustancia que se llama opiorfina y que es un analgésico. Es un analgésico tan potente que se considera que es 6 veces más potente que la morfina. ¿Y por qué tenemos un analgésico tan potente en la saliva? Pues lo tenemos porque la cavidad bucal y la lengua está llena de terminaciones nerviosas, es muy, muy sensible. De hecho, todos habréis experimentado lo molesto que es cuando una semillita de algún fruto rojo se os queda dentro de una muela y estáis con la lengua allí, dale que te pego, tocándola, porque la sentís muchísimo. Lo mismo que cuando hay arena en los berberechos, por pequeña que sea, enseguida la detectáis, o cuando tenéis una pequeña herida en la boca también causa mucho dolor para lo pequeña que es, ¿no? Y eso es por todas estas terminaciones nerviosas. De hecho, si no tuviéramos opiorfina, probablemente esto sería inaguantable. Una vez hemos empezado esta digestión de los alimentos, este alimento que empieza a digerirse se llama bolo alimenticio y de la cavidad bucal este alimento pasa a la faringe mediante un proceso, un movimiento que se llama deglución, que es básicamente tragar, y que es un movimiento voluntario y es un movimiento bastante complejo. Si los que tengáis hijos recordaréis que los bebés tienen que aprender a tragar, no es algo que lo hagan de forma inmediata, lleva un proceso de aprendizaje. Y esto es porque en este movimiento tienen que coordinarse diferentes nervios y diferentes partes del cerebro. También en los ancianos esta coordinación puede fallar y por eso ancianos a veces tienen problemas en la deglución. En concreto, los nervios que participan en la deglución son nervios craneales que están ubicados en el tronco encefálico, que es esta zona del cerebro que queda dentro del cerebro y que conecta con la médula espinal.
En esta parte, que se llama tronco encefálico, tenemos muchos nervios que salen, que controlan diferentes partes, por ejemplo, de la cara, los ojos, los oídos y la lengua, la faringe, todos estos músculos que están involucrados en la deglución, en el proceso de tragar. Cuando hay problemas en la deglución, hay se produce lo que se llama disfagia, y los pacientes afectados de esclerosis múltiple frecuentemente tienen disfagia. Se calcula que el 30% de pacientes con esclerosis múltiple tienen disfagia. Y esto es debido principalmente a que hay pacientes que tienen lesiones en el tronco encefálico, que, como decimos, es la zona que coordina la deglución, coordina este movimiento para tragar. También puede ser que, y aquí podéis ver, por ejemplo, algunas lesiones en un paciente afectado de esclerosis múltiple, justamente en esta zona, en el tronco encefálico, que pueden inducir a padecer disfagia. También puede ser que la disfunción cognitiva en algunos pacientes también afecte a la deglución. La deglución, la disfagia es importante porque puede tener consecuencias muy negativas como neumonía, malnutrición, deshidratación, obstrucción de la vía aérea, y por eso es importante diagnosticarla bien con cuestionarios, con tests que se hacen en la práctica clínica, y también puede tratarse con terapias en las que los terapeutas os pueden enseñar a los pacientes afectados con esclerosis múltiple cómo tragar, cuál es la mejor posición, cómo podéis modificar los alimentos para que cambien su consistencia, para reducir las porciones, y en casos muy extremos pues también se puede aliviar la disfagia inyectando toxina botulínica o con estimulación eléctrica. Una vez el bolo alimenticio lo hemos tragado, pasa a la faringe, y en la faringe tenemos dos conductos. Tenemos un conducto que lleva directo a los pulmones y un conducto que lleva al estómago. Y también hay una válvula que se llama epiglotis que cierra el conducto que lleva a los pulmones. En principio, cuando respiramos, la epiglotis está abierta y el aire puede entrar fácilmente a ambos conductos. Sin embargo, cuando comemos, la epiglotis se cierra y únicamente en la comida únicamente tiene acceso al conducto que lleva al estómago. Si por alguna razón la epiglotis no está bien cerrada y algo de comida, algo de alimento entra en el conducto a los pulmones, todos habréis experimentado que os atragantáis, os empezáis a toser, mucha gente dice, es que se me ha ido por el otro agujero. Pues es correcto, se ha ido por el otro conducto, y al toser lo que hacemos es expulsar del conducto de los pulmones posibles trazas de alimento que hayan podido pasar. Después de la faringe, el bolo alimenticio entra en el esófago. Si recordáis, el esófago es un tubo muy estrecho, por lo cual para que entre este bolo tiene que deformarse, y el esófago se va deformando mediante un movimiento que es involuntario, que se llama peristalsis, y que es parecido al movimiento de las serpientes, que permite que el bolo alimenticio vaya avanzando en el esófago. Lo que controla a este movimiento involuntario no está afectado en pacientes con esclerosis múltiple. No se reporta habitualmente alteraciones en la peristalsis. Y después del esófago, el bolo alimenticio va a pasar al estómago. Y aquí vamos a hacer una pausa, si os parece, de 5 minutos antes de entrar en lo que pasa en el estómago y en el intestino, que es donde realmente tiene lugar la digestión. Paramos aquí para que podáis ir a beber algo, ir al lavabo o simplemente descansar un poquito. Espero que lo que hemos hecho hasta ahora os haya parecido interesante. En primer lugar, pediros disculpas porque el éxito de la convocatoria nos ha desbordado un poco y al final no teníamos capacidad para tantas personas como se han querido conectar. Es una cuestión que vamos a resolver
volver de cara a la próxima sesión, no os preocupéis, y realmente os pedimos disculpas básicamente no a los que estáis aquí, que habéis podido entrar, sino a los que se han quedado fuera, a los que les enviaremos el link a la grabación, ¿no? Y bueno, no sé si conocéis Fundación GAEM, por si no la conocéis, muy brevemente, porque no quiero extenderme mucho, deciros que es una fundación creada por pacientes, o sea, por afectados de esclerosis múltiple, y tenemos dos misiones básicas. Una es impulsar la investigación para conseguir una curación para la esclerosis múltiple, y la otra misión es informar de la forma más científica y exacta posible a todos los afectados, a su entorno, familiares, cuidadores, etc. Creemos que en Internet hay muchísima información y a veces es difícil distinguir y un poco separar el grano de la paja, y entonces nosotros lo que queremos precisamente es que esa información llegue pues, con la máxima calidad posible a todos los interesados, ¿no? Y esta es una de las razones por la que hemos hecho este curso de nutrición, y también tenemos otras iniciativas informativas. Y bueno, solamente deciros que todas estas actividades las hacemos de forma gratuita, porque queremos que se beneficie el máximo de personas posible, pero que si nos queréis apoyar, porque lógicamente necesitamos un poco de gasolina económica para poder seguir trabajando, pues podéis, no sé si se ve aquí en la pantalla, podéis bien apuntaros al teaming, que es €1 al mes, y es una forma de ayudarnos muy asequible, o bien, pues si os va bien y os queréis hacer socios o nos queréis dar algún donativo, tenéis el link abajo. En cualquier caso, entráis en www.fundaciongaem.org y allí veréis cómo hacerlo, o bien, si ponéis en Google directamente teaming y yo de mis pasos, os saldrá nuestra cuenta de teaming. Y esto es todo. Muy bien, pues vamos a seguir con el curso. Os recuerdo que habíamos visto ya cómo el bolo alimenticio pasaba por el esófago usando el movimiento de peristalsis y llegaba al estómago. El estómago tiene 3 capas musculares porque necesita dilatarse mucho, ya que tiene que recibir toda la comida que comemos, con lo cual las personas que comen mucho, pues este estómago debe dilatarse considerablemente. Las capas musculares también son muy importantes para permitir el movimiento del bolo alimenticio en el interior del estómago, y de esta manera que pueda mezclarse bien con el jugo gástrico que segregan las células que hay en el estómago. En este jugo gástrico encontramos que hay ácido clorhídrico que se utiliza que puede servir para digerir cualquier tipo de alimento. También hay una enzima proteasa, que si recordáis era el enzima que permite cortar, digerir las proteínas. También hay moco, que lo que hace el moco es que protege a las células del estómago del ácido clorhídrico, que es muy corrosivo. Y también contiene gastrina, que es una hormona que se segrega. Luego vengo, ¿vale? Creo que hay alguien conectado. Gastrina, repito, que es una hormona que segregan las células del estómago y que actúa sobre estas propias células estimulando la producción de jugo gástrico. Es una retroalimentación positiva. Por este proceso de digestión, el bolo alimenticio se va digiriendo en trozos más pequeños, y cuando está totalmente digerido en el estómago, los pedazos de alimento, en este caso son ya de unos 0,2 milímetros, y ya deja de llamarse bolo para pasar a llamarse quimo. El quimo lo que hace es que sale del estómago hacia el intestino a través del esfínter pilórico o píloro.
El tiempo que los alimentos están en el estómago varía dependiendo del tipo de alimento. Por ejemplo, los alimentos ricos en hidratos de carbono están muy poco tiempo en el estómago, menos de 2 horas. Como habéis visto, había enzimas amilasas que digerían hidratos de carbono en la saliva, pero no hay en el estómago. Tampoco tendría mucho sentido que los hidratos de carbono estuvieran mucho tiempo en el estómago. Por ello, en menos de 2 horas salen hacia el intestino y en el intestino se acaban de digerir y la glucosa, que es la biomolécula de los hidratos de carbono, sale a la sangre y es accesible a todos los tejidos. Y esta es la razón por la cual los hidratos de carbono, esta es la razón por la cual los deportistas toman platos ricos en hidratos de carbono antes de una competición, porque saben que en un periodo de tiempo corto, en menos de 2 horas, van a tener glucosa suficiente en sangre para sus necesidades energéticas. Hay otros alimentos, como por ejemplo ricos en proteínas y lípidos, como pueden ser una pierna de cordero con patatas fritas, que va a estar mucho más tiempo en el estómago, porque contiene muchas proteínas. En el estómago hay muchas proteasas para digerirlas y va a estar un tiempo considerable, más de 6 horas. Esta también es la razón por la que después de comidas más contundentes normalmente tenemos una sensación de saciedad por más tiempo. Una vez se ha digerido en el estómago, el quimo pasa al intestino delgado, a la primera parte, que es el duodeno, donde tiene lugar el resto de la digestión y también la absorción de los nutrientes. En el duodeno, en el intestino delgado, junto a él tenemos el hígado. El hígado produce una sustancia que se llama bilis, que también se conoce con el nombre de hiel, que se almacena en la vesícula biliar. Cuando el quimo entra al intestino, la vesícula biliar lo detecta, se contrae y libera la bilis al interior del intestino. Es importante porque la bilis tiene sustancias que emulsionan las grasas y facilitan la digestión de las grasas. Además, el quimo, al llegar al intestino, también manda una señal al páncreas que libera enzimas al interior del intestino. Enzimas de los 3 tipos: lipasas, amilasas y proteasas. Y además, el quimo también estimula a las células del propio intestino a producir enzimas, amilasas y proteasas. Con todos estos enzimas y la presencia de bilis, cuando el quimo circula por el intestino, se va digiriendo hasta digerirse y que solo queden las unidades, las biomoléculas, las unidades mínimas que componen estos nutrientes. En el caso de los carbohidratos, quedarán solo monosacáridos, que es glucosa; en el caso de las proteínas, aminoácidos; y en el caso de los lípidos, ácidos grasos y glicerol. Y estas biomoléculas, estos nutrientes, son los que se absorben a la sangre. Estos pasan a la sangre, la glucosa y los aminoácidos pasan directamente a sangre, mientras que los ácidos grasos y el glicerol, antes de pasar a sangre, pasan a la linfa y de la linfa a la sangre. La linfa es un sistema parecido al sanguíneo que va paralelo al sistema sanguíneo y que utilizan los ácidos grasos y el glicerol para acceder a la sangre. Este proceso de absorción, si recordáis la estructura, la arquitectura del intestino delgado, es muy eficiente porque el intestino delgado tiene vellosidades y microvellosidades y ello quiere decir que tiene una superficie de absorción enorme y hace que este sea un sistema muy, muy eficaz.
los alimentos prácticamente se digieren del todo en el intestino delgado y se absorben todos los nutrientes posibles. Lo que llega al ileum, a la última parte del intestino delgado y por tanto al colon, son ya restos de alimentos que ya no se pueden digerir más. En el colon lo que tenemos es un tubo en el cual hay células que producen un moco y en este moco viven bacterias, que son lo que conocemos como la microbiota intestinal. Estas bacterias son capaces de alimentarse de estos restos de alimentos que ya no podemos digerir más en el intestino delgado, que básicamente el principal componente es fibra, y las bacterias son capaces de alimentarse de esta fibra, de fermentarla, y esta fermentación produce ácidos grasos de cadena corta y vitaminas, que son nutrientes muy interesantes para nosotros. Por esto esta fermentación es muy beneficiosa, y estos ácidos grasos de cadena corta y vitaminas necesarios para nuestro organismo son también absorbidos a nivel del colon y pasan a sangre. Hay veces que se produce una disbiosis, alteraciones en la microbiota, empiezan a aparecer bacterias más patógenas que lo que hacen es que rompen un poco la barrera de células que hay en el intestino, penetran. Cuando ellas penetran, vienen luego muchas células del sistema inmune a solventar el problema, se produce una inflamación y esto puede dar lugar a enfermedades inflamatorias del intestino, como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Es importante mencionar que el riesgo de los pacientes con esclerosis múltiple de sufrir una de estas dos enfermedades es el 50% más alto que el de individuos que no sufren esclerosis múltiple. Y esto es debido a que los genes que predisponen a esclerosis múltiple, los genes que confieren susceptibilidad a esclerosis múltiple, algunos de ellos son idénticos a los genes que confieren susceptibilidad a estas dos enfermedades. Estudios genéticos han demostrado que el 7,3% de los genes que confieren susceptibilidad a esclerosis múltiple coinciden con los genes que se han identificado que confieren susceptibilidad a colitis ulcerosa, y el 9,1% con los genes que confieren susceptibilidad a enfermedad de Crohn, mucho más alto que la coincidencia que se observa con otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la psoriasis. Y por último, en el colon lo que ocurre en la parte final es que los productos de desecho que ni se han podido digerir ni los ha podido utilizar las bacterias, pues se eliminan a través del recto y del ano en la defecación. Y en la última parte de la charla de hoy vamos a hablar de algunas consideraciones sobre lo que ocurre en el baño, ¿no? Sobre la defecación, sobre los heces, sobre esos temas tabús de los que nos cuesta tanto hablar, aunque todo el mundo necesita defecar, es algo vital. Hay un libro que es de una estudiante alemana de medicina que se llama Julia Enders. El libro está basado en su tesis doctoral y explica la digestión, pero sobre todo explica todos los temas relacionados con la defecación de una forma muy, muy divertida, muy instructiva, muy amena, y que realmente os recomiendo. Ya veréis que yo utilizo algunas de sus figuras en las próximas diapositivas. La defecación es un proceso mucho más complejo de lo que la gente se piensa. En el ano y en el recto, para controlar la defecación existen dos músculos, dos esfínteres, uno interno, que lo veis en rojo, que no podemos controlar, y uno externo, en granate, que sí que podemos controlar. ¿Y cómo se controla la defecación? ¿Cómo controlan la defecación estos esfínteres? De la siguiente manera.
el esfínter interno, que es el que no podemos controlar, cuando detecta que llega material al esfínter, lo que hace es que para el material se abre un poquito y deja solo pasar un poquito de este material a una zona intermedia entre los dos esfínteres donde hay células sensoriales que analizan la muestra que ha entrado. Analizan si es una muestra líquida, si es sólida, si es gaseosa e envían esta información al cerebro. Por otro lado, el cerebro analiza la situación en la que nos encontramos. A través de los oídos, a través de los ojos, puede analizar nuestro ambiente. Imaginemos que lo que las células sensoriales han detectado es gas. Han detectado que lo que está llegando al esfínter interno es gas. Y el cerebro, a través de los ojos y de los oídos, se da cuenta que estamos solos en una habitación. Pues puede el cerebro mandar la información al esfínter externo para que se abra y permita la salida del gas, es decir, que nos tiramos un pedo. Si la situación hubiera sido otra, no hubiera el cerebro detectado presencia de personas, hubiera mandado una señal contraria, le hubiera dicho al esfínter externo que no se puede abrir. Como veis, es un proceso, una coordinación bastante compleja. Y el problema es que esta interacción entre los esfínteres a veces falla y en consecuencia cuando falla podemos tener incontinencia fecal. La incontinencia fecal es más común en mujeres que en hombres porque a veces esta zona sensorial se puede dañar en el parto, hay problemas también cuando hay alteraciones del suelo pélvico, las hormonas también influyen y sobre todo la larga historia de estreñimiento que hay en las mujeres hace que esta zona sensorial también esté más delicada. Pero también la incontinencia fecal es más común en pacientes con esclerosis múltiple. Por un lado, porque hay más mujeres y tienen todos los problemas anteriores, pero también porque determinadas lesiones, especialmente en la médula espinal, pueden alterar lesiones en el sistema nervioso, pueden dificultar el control del esfínter. Y además los pacientes con esclerosis múltiple, además de por ser mujeres, como también tienen estreñimiento, pues también tienen esta zona sensorial más dañada. Y el otro problema que está asociado con estos últimos pasos, con la defecación que afecta a los pacientes con esclerosis múltiple, es el estreñimiento. El estreñimiento a veces es difícil decir cuándo alguien tiene o no estreñimiento, es bastante variable, pero podemos decir que uno tiene estreñimiento cuando se cumplen dos de estas situaciones. Evacuar menos de 3 veces por semana, que las defecaciones sean duras en forma de bolas, que la expulsión de las heces requiera fuerza, que únicamente se consiga evacuar con la ayuda de remedios y que la persona nunca se sienta totalmente vacía al salir del lavabo. Las causas del estreñimiento pueden ser múltiples, una dieta pobre en fibra, el estrés, cuando no tenemos tiempo para ir al lavabo, al final el esfínter se acostumbra a aguantar la presión de mucha cantidad y cada vez retarda más el ir al lavabo. Los viajes donde hay deshidratación, cambios de dietas, medicamentos, hay medicamentos comunes como suplementos de calcio, antidepresivos, diuréticos que inducen estreñimiento, la anatomía femenina en sí, porque las mujeres tienen el colon más largo que los hombres, ya de por sí el paso de los alimentos a través del colon es más largo, además en las mujeres el colon se tiene que adaptar al aparato reproductor femenino, con lo cual aún dificulta más esta circulación. Cuando hay embarazo, para adaptar que el feto también se acople, esto es mucho más complicado. Las hormonas también contribuyen y realmente el estreñimiento es peor en las mujeres. Y luego hay enfermedades como la esclerosis múltiple que pueden agravar este estreñimiento. Por ejemplo, porque haya discapacidad que nos dificulte ir al váter o nos dificulte hacer una actividad física, que haya lesiones que también influyan a los esfínteres o al movimiento en el colon, al movimiento muscular, y también hay medicamentos que
que se utilizan en esclerosis múltiple que pueden favorecer el estreñimiento. ¿Qué remedios? Bueno, pues los que todos conocéis, ¿no? Incrementar el consumo de fibra, que es un prebiótico y que incrementa el tamaño de las heces, incrementar el consumo de agua, establecer rutinas para ir al lavabo, nunca reprimir, siempre intentar ir cuando se tienen ganas, incrementar la actividad física. Y una cosa muy curiosa que para acabar creo que puede ser también un poco más relajante comentar, es la posición en la taza del váter, la posición que tenemos en la taza del váter que puede ayudar. Todos habréis igual experimentado que cuando tenéis problemas para defecar, tenéis estreñimiento, a veces estáis mucho rato en el váter, os estáis moviendo de un lado para otro y al final de golpe hay una posición que parece que os va mejor y conseguís defecar, conseguís hacer caca. Y esto nos preguntamos, bueno, ¿es que hay alguna posición mejor que otra? Y parece que la respuesta es que sí. Hay un estudio de un médico que se llama Dov Sikirov que lo que hizo fue que comparó en 28 personas el tiempo que tenían en hacer caca en tres posiciones diferentes. Una era la posición que en español llamamos en cuclillas y luego en posición sentados en una taza de váter con váters que tenían dos alturas, 31 centímetros y 41, uno más vertical que el otro. Y miró cuánto tardaban las personas en hacer caca en estas tres posiciones y encontró que claramente la posición donde tardaban menos, donde era más fácil hacer caca, era la posición de cuclillas. Y esto tiene una explicación, y es que en el recto, además de los esfínteres, controlando la defecación, controlando la salida de las heces, hay un músculo que se llama pubo rectalis. Este músculo actúa como un lazo y lo que hace es que se estira y contrae, digamos, cierra el recto para evitando la salida de las heces. De esta manera ayuda a los esfínteres que no tienen que hacer tanta fuerza para mantener los heces cuando estamos en situación vertical o sentados. Aquí veríais cómo actúa cuando estamos sentados, pero lo mismo vertical. El músculo puborectalis estira el recto y evita la salida de las heces. Cuando estamos en cuclillas, este músculo se relaja y resulta mucho más fácil la salida de las heces. Esto es por lo que la posición en cuclillas es recomendable. Y de hecho, si pensamos, es la posición que se ha utilizado durante muchísimas generaciones y que todavía se utiliza en muchas culturas, en la asiática, en africana, en países árabes. Por lo que probablemente lo más óptimo sería que tuviéramos váters a la turca en casa, aunque la verdad yo misma me veo difícil cada día haciendo cuclillas para defecar, hay que estar en cierta forma para poder hacerlo y tampoco veo a la sociedad occidental cambiando nuestras tazas de váters. Pero hay propuesta que es bastante interesante, que consiste en poner un taburete debajo de nuestras piernas cuando estamos sentados en el váter, de manera que las piernas se elevan y formamos un ángulo entre las piernas y el tronco parecido al que hay cuando estamos en cuclillas. Si además el cuerpo lo incorporamos hacia adelante, es todavía mucho más parecido. Y bueno, puede ser algo que evidentemente no va a solucionar completamente el estreñimiento, pero que puede ayudar y que os invito a aquellos que sufrís estreñimiento a probarlo porque la verdad es que no cuesta demasiado y seguro que no os va a producir ningún efecto negativo. Otro tema son el tema de los laxantes. Yo no voy a hablar de laxantes porque creo que es algo que los debéis consumir cuando los clínicos os los prescriben. Lo que sí os voy a comentar solo para vuestra información es la regla de los 3 días cuando uséis laxantes, que creo que no siempre la conocemos y es importante. Cuando nosotros lo único que vaciamos en una defecación son las heces que hay en la parte del colon descendente y en el recto. De manera que, como tardamos un día en volver a llenar esta parte, lo que tenemos es que tardaremos un día en rellenar completamente la parte descendente de nuevo,
seremos capaces de volver a defecar. Sin embargo, cuando utilizamos un laxante, vaciamos totalmente nuestro intestino grueso, nuestro colon, totalmente. Por ello, para volver a defecar necesitamos más tiempo, porque necesitaremos un día para que se llene el colon ascendente, un día para que se llene el colon transverso y un día para que se llene el colon descendente y el recto. Por lo tanto, hasta el tercer día no debemos esperar defecar. Tenemos que ser realmente pacientes y no tomar laxantes entre medio, sino darnos 3 días de tiempo para ver si ha funcionado y si ya defecamos con normalidad. Por último, solo os voy a enseñar también del libro de Julia una clasificación de las cacas muy interesante. Por ejemplo, se describen que hay cacas del que se llaman del tipo 1, que son trocitos pequeños, muy duros, como nueces, que pasan con dificultad. Otras cacas, en cambio, tendríamos lo opuesto, tendríamos cacas muy acuosas, sin pedazos sólidos o totalmente líquidas, y luego estados intermedios, ¿no? Pues analizando las cacas, en realidad se puede aprender mucho de nuestro organismo, porque las cacas duras lo que nos indican es que no tienen agua, el agua se va absorbiendo el tiempo que la caca está en el colon, por lo tanto, cacas de este tipo indican que los alimentos han estado más de 100 horas en el colon, lo cual indica estreñimiento, mientras que las cacas líquidas, donde no se ha absorbido nada de agua, indica que han pasado muy rápido por el colon, en 7 horas, indica diarrea. Y cacas ideales pues serían, por ejemplo, la de tipo 4, sería una caca óptima. También depende de si tenemos mucha fermentación en el intestino grueso, en el colon, y hay demasiados gases, podemos tener cacas que, porque tienen más componente gaseoso, floten más de lo que debieran, o al revés, porque no se ha digerido y tienen trozos de alimentos, pues sedimenten más rápido. Observar las cacas no es algo que hagamos habitualmente, ni los clínicos tampoco es algo que nos preocupen demasiado habitualmente. Yo creo que está cambiando la tendencia, pero vosotros mismos sí que podéis analizarlas, podéis mirarlas y aprender de cómo está funcionando vuestro sistema digestivo a través de algo tan sencillo como observar las cacas. Aquí he preparado un cuestionario para aquellos que les apetezca y los que tengan tiempo, evidentemente, con algunas preguntas relacionadas con lo que hemos hablado hoy, que creo que vale la pena hacer el ejercicio de contestarlas para fijar conceptos. Os ayudarán a fijar conceptos y antes de la siguiente sesión pues publicaremos los resultados, aunque ya veréis que son preguntas muy sencillas que todos sabréis, pero os harán recapacitar un poco sobre algunos de los conceptos más importantes que hemos visto hoy en esta sesión del curso. Y con esto ya acabo. Esto es todo lo que tenía previsto explicaros hoy. Y bueno, si hay preguntas, estaré encantada de responderlas. Hay una primera pregunta que dice que ¿qué le merece la paradoja vegetal del doctor S. Gundry y los efectos nocivos de las lecitinas y si inciden en la esclerosis múltiple? Como he dicho anteriormente, creo que para poder contestar a esta pregunta en profundidad tendría que hablar de los vegetales, lo que nos aportan. Esto lo vamos a ir viendo en las diferentes sesiones. Por ejemplo, cómo los alimentos pueden influir directamente en las patologías en esclerosis múltiple es un tema que es donde hablamos de los procesos patológicos y cómo influirlos con la nutrición, porque ahora no me daría tiempo de explicar todo el tema de los vegetales, cómo influyen los diferentes elementos, etcétera. Entonces, me resulta, es como las preguntas que vengan de microbiota, que seguro que hay muchas, también creo que sería importante esperar a la sesión de la microbiota. Vale, bueno, te comento otras preguntas. A ver, por ejemplo, hay una persona que comenta que el plantago bata es bueno para el estreñimiento.
Y otra persona que dice que produce muchos gases. No sé si puedes comentar esto. Pues en realidad yo no sé, no conozco en concreto este tipo de tratamientos. También creo que en general ni las dietas ni este tipo de tratamientos naturales funcionan igual en todos los individuos, independientemente Ujú, de que tengas o no esclerosis múltiple, por lo cual seguramente es correcto que a una persona le haya funcionado muy bien y que otra le produzca muchos gases. Es muy difícil generalizar y bueno, no, si a ujú, alguien le funciona, yo creo que hay que saber este producto, lo que hace en concreto. Si lo que hace en concreto tiene lógica, uno lo puede incorporar, siempre asesorado por especialistas, por el nutricionista, y si le funciona a él, utilizarlo. Que no le funciona a otra persona no significa nada. Cada cual, ujú, este tipo de sustancias, debe adaptarlas a su propio ujú, metabolismo, a su propio cuerpo. ujú. Hay otra persona que pregunta, me gustaría saber su opinión sobre la alimentación vegana, si cree que puede ser motivo de aumentar el riesgo de esta enfermedad. De la alimentación vegana hablaremos más en el siguiente tema, porque la alimentación vegana en principio no tiene problemas. Bueno, no tiene problemas. Hay que controlar mucho el tipo de alimentos que se consumen, porque hay... digamos que los vegetales, hay muchos vegetales que no contienen todos los aminoácidos para formar proteínas. Y si un vegano lo tiene más complicado para conseguir aminoácidos que en principio solo están en la carne. Ahora se ha visto que hay, o en los huevos, ahora se ha visto que hay algunos productos vegetales que se han puesto mucho de moda que sí que contienen todos los aminoácidos. Entonces, si el vegano incluye esos vegetales en concreto, sí que puede conseguir todos los aminoácidos. Pero un problema para los veganos es la proteína y otro problema es la vitamina B12, que ellos han de tomar, porque esta vitamina solo está en la carne, la han de tomar necesariamente con pastillas. Que ser vegano no influye a la esclerosis múltiple, yo no lo creo, no creo que tenga nada que ver. Tampoco sé ni creo que pueda beneficiar Ujú, en concreto a la esclerosis múltiple. Pero como digo, todos estos temas con los alimentos veganos, en el próximo tema que se hablan de los nutrientes, se comentan las deficiencias que tendría una dieta vegana comparándola con una vegetariana o comparándola con una ujú, dieta ujú, ujú. que no tenga Vale. ninguna restricción. Hay una pregunta sobre la leche de vaca que dice que algunos estudios sugieren que hay dos proteínas en la leche que pueden afectar a las personas con esclerosis múltiple, ya que estimulan el sistema inmune y provocan la formación de lesiones. Estas proteínas de alguna forma imitan uno de los componentes de la mielina y eso desencadena esta reacción del sistema autoinmune. Sí, Mm, esto se ha comentado, pero no hay datos realmente que lo demuestren, pero sí, esto es una idea y esto también se hablará en una sesión donde cuando hablemos de la dieta óptima para esclerosis múltiple se tratan todos estos temas, como los lácteos, la fibra, eh, los antioxidantes, o sea, se tratan todos los alimentos en concreto para esclerosis múltiple si convienen o no convienen. ujú, ujú. Hay una La persona que hace... leche es muy compleja, ¿no? Hay mucha gente que desarrolla sensibilidad a las proteínas lácteas, entonces es un tema complejo y en esclerosis múltiple además es cierto que puede tener otras connotaciones que se han sugerido, como Ujú, induciendo autoinmunidad. ujú. Pero Vale. esto también lo hablaremos en detalle en otro, En otra en sesión. el último, de hecho. Hay una persona que hace una pregunta relacionada con el tracto urinario y la incontinencia. Entiendo que quiere saber si hay alguna forma de gestionar esto a través de la nutrición. No sé si hoy es un En la día, próxima el sesión día para hablar de ello o en otra sesión también, pero... En la próxima sesión hablamos o hablaré del agua.
¿no? De cuánto nos Vale. tenemos que hidratar, de cómo los riñones funcionan, de cómo eliminan. Allí se puede un poco más, pero la pregunta en concreto era si a través de la nutrición puede controlar la Sí, dice que el doctor le ha recetado pastillas, pero que no quiere tomarse nada y que si hay algún consejo desde el punto de vista nutricional que le pueda ayudar en esto. Bueno, claro, sería reducir todo lo que incrementa el volumen urinario, ¿no? El volumen de orina. Pero lo explicaremos en más detalle. De todas formas, yo no soy neuróloga y tampoco soy médico, soy inmunóloga. Entonces, los tratamientos, lo que comentaremos es cómo podemos reducir la cantidad de orina, esto sí que lo comentaremos en el siguiente episodio, pero en la siguiente sesión. Pero la verdad es que en concreto depende cómo tenga afectado este paciente en concreto la incontinencia urinaria, es difícil. O sea, yo Claro, daría alguna idea general de cómo se puede controlar, pero en casos concretos pues se ha de consultar realmente con el physician, con el neurólogo. Mm, Ujú. mm. Otra persona pregunta para que el intestino delgado se limpie, como ha indicado la doctora, frecuentemente, ¿es bueno hacer ayunos o no es necesario? Pero no necesitas hacer ayunos de todo un día, ni mucho menos, pero necesitan que hayan unas cuantas horas sin comer, 4 o 5 horas. Bueno, o toda la noche podría ser, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí, toda la noche suficiente. se Ujú. hace, exacto. Pero lo Vale. que se debe evitar es estar picoteando continuamente. Hay que dejar tiempos para que el intestino se pueda limpiar. El tema del ayuno también lo hablaremos, porque ahora está muy de moda el tema del ayuno. Y también diremos, desde el punto de vista con los datos científicos, las ventajas que tiene y las desventajas. Yo no soy partidaria de dar por ejemplo, ni eliminar ninguno de los alimentos de la dieta, porque alimentos que llevan con nosotros tantísimos años probablemente no son perjudiciales. Todo se trata de la cantidad, de la frecuencia en la que los tomamos y de cada individuo. Puede ser que alimentos que funcionan en unos individuos, en otros no. Lo mismo con el ayuno. Probablemente el ramadán dice que tiene muchas ventajas y probablemente las tendrá. ¿Es necesario hacer un ramadán? Pues probablemente no. Que cierto ayuno puede beneficiar, por ejemplo, si consideramos un ayuno, estar 4 horas sin comer para limpiar el intestino, sí. ¿Es necesario hacer ayunos como ahora dicen que adelgazan si haces ayunos muy largos? Pues probablemente no sea necesario para una nutrición saludable, ¿no? Pero Ujú. hablaremos del ayuno y de las ventajas y desventajas que pueda tener. Hay otra pregunta, dice, tengo varios familiares directos con el Crohn y ¿tiene algo que ver en los genes con que yo tenga esclerosis múltiple? O sea, entiendo que esta persona tiene esclerosis múltiple y además tiene varios familiares directos con el Crohn y pregunta si tiene algo que ver. Puede ser, porque como he dicho, hay una serie de genes que predisponen a que sufras esclerosis múltiple. No quiere decir que sea una enfermedad genética, porque necesitas además factores ambientales. Esto es muy claro con los gemelos que son homocigotos, que son idénticos genéticamente. La coincidencia, la concordancia, es decir, que los dos estén enfermos, solo ocurre en el 25% de los gemelos, cuando son genéticamente idénticos. Por lo tanto, los genes pueden predisponer, pero necesitan factores ambientales que desencadenen la enfermedad. Pero hay un componente genético. Entonces, se ha visto que la enfermedad de Crohn, que también tiene un componente genético, es de las enfermedades que comparte más genes de susceptibilidad con la esclerosis múltiple. Por lo tanto, puede ser que ambos, tengan este componente genético que predispone a las dos enfermedades. Y por ello ha coincidido en la misma familia. Sí. Vale. Hay varias preguntas sobre el ayuno intermitente y sobre si es suficiente el ayuno durante el periodo de sueño, que ya ha contestado la doctora. Hay una pregunta sobre el gluten y esclerosis múltiple. Si afecta de alguna manera, ¿no? El gluten también a los afectados de esclerosis múltiple. Bueno, el gluten
es una proteína que induce una enfermedad, que es la enfermedad celíaca. Si un paciente con esclerosis múltiple además tiene problemas con el gluten porque sea celíaco, porque también hay genes que en las dos enfermedades, pues evidentemente no puede tomar gluten. Pero en principio una persona que no tiene problemas celíacos no debiera tener problemas para comer gluten. A no ser que alguien note que cuando toma carbohidratos se siente mal. Entonces, él mismo tiene que empezar a reducir el consumo de carbohidratos, porque igual a él las proteínas del gluten sí que le son negativas, pero en principio no tienen nada que ver con la patología en esclerosis múltiple. Vale. Hay varias preguntas sobre el tema de si se produce intoxicación al no defecar durante varios días. Bueno, sí, es negativo porque se producen toxinas que pueden afectar a las paredes del colon y pueden empezar la formación de pólipos que posteriormente pueden degenerar a cáncer de colon. Por lo tanto, sí, hay toxinas y se debe evitar el estreñimiento, sin ninguna duda. Lo que pasa que también, no porque mi vecina o mi amiga defeca cada día, yo también tengo que defecar cada día. Igual mi intestino es más largo y de forma natural estoy más tiempo sin que eso sea un signo patológico. Pero cuando son, por ejemplo, como hemos comentado, menos de 3 veces por semana, yo creo que en este caso sí que se deben tomar medidas. Primero, medidas naturales como incrementar el consumo de agua, incrementar la actividad física, tomar fibra extra, por ejemplo, para incrementar el volumen de las heces que activen más la movilidad, porque sí, las toxinas que se generan son peligrosas. Ujú. Bueno, doctora, hay muchísimos comentarios de que ha sido súper interesante todo y muy instructivo, muy bien explicado, muy claro. Y hay una última pregunta que veo que habla de si la diabetes comparte genes con el Crohn y con la esclerosis múltiple. Pero muchos menos. Muchos. Ujú. Sí, hay algunos que sí, todas las enfermedades autoinmunes comparten algunos porque las enfermedades autoinmunes, muchos genes de los que se asocian son genes que están relacionados con la respuesta inmune. Entonces, como todas estas enfermedades tienen una respuesta inmune, comparten genes. Pero la diabetes y la esclerosis múltiple comparten muchas menos que, por ejemplo, esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Creo que es de las que comparten más. Ujú. Pero todas comparten algunos. Ujú. Bien, pues yo creo que están todas las preguntas ya. La próxima sesión será el miércoles 21 de octubre. Para recordarlo, intentamos hacerlas el tercer miércoles de cada mes y de esta forma pues nos podemos acordar mejor, más fácilmente. De todas maneras, os enviaremos una comunicación y lo pondremos también en nuestras redes sociales. Y bueno, me queda agradecerle muy sinceramente a Mireia que ponga a nuestra disposición sus conocimientos y su tiempo para instruirnos sobre un tema tan importante como es la nutrición y que además nos permite además a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros, pues poder gestionar nuestra propia salud con una buena dieta, con una buena nutrición. Y no sé, doctora, si quiere añadir alguna cosa más. No, únicamente decir que, bueno, si alguien tiene alguna cuestión que le venga después sobre el tema que hemos tratado hoy, pues puede enviarla y Gaem me la hará llegar a mí Sí, y yo las puedo ir contestando. sí, nos las podéis hacer llegar al email que ya tenéis, que es el de info@fundaciongaem.org y se las haremos llegar a la doctora Sospedra y os transmitiremos la respuesta. Pues sin más, muchísimas gracias a todos y perdonad si ha habido algún pequeño fallo técnico porque es la primera vez que hacemos una emisión con tantas personas, pero os agradecemos muchísimo el interés y nosotros por nuestra parte muy contentos de poder ofrecer esta información. Muy bien, pues ya. Por mi parte también, muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestra asistencia.